Si grito mucho, háganme señas. Y estaba con el micrófono y tenía inclinado acá el púlpito y se me caía la hoja y se me daba vuelta la hoja de la Biblia y con una mano tenía que hacer todo y con la otra tenía... Entonces, a ver si estoy un poco más cómodo. La verdad que las veces que me toca venir acá, disfruto un montón. Cuando me extendió la invitación Claudio esta semana, me dice, si podés, vení más temprano. ¿Por qué? Porque desayunamos juntos con los hermanos. Me gustó. ¿Y a qué hora? Y a las 9:45, más o menos, 10 de la mañana. Y la verdad que me apuré un poco en venir porque yo vengo de Funes. Digo, esto no lo viví nunca. Quiero verlo, quiero... Y ni bien entré, ya sentía el murmullo de los hermanos y me trajo tanta bendición. Digo, ya están los hermanos, algunos han podido venir. Y cuando entré ahí, empecé a sentir olor a café. Así que decile al que tenés al lado, tenés olor a café. No, otra vez decile, tenés olor a Cristo. Ahí está, decile, tenés olor a Cristo. Qué importante es la comunión. Iba a venir con mi esposa, pero a último momento ella quedó porque el culpable es mi papá, que me hizo una invitación ayer a comer juntos hoy al mediodía. Y bueno, como mi hijo está estudiando, Denise se quedó haciendo pata a Germán ahí, porque tiene que ir desde ese lado directamente a la casa de mi papá. Y mi hija, bueno, se fue a Pergamino a un cumpleaños, así que estoy medio desbandado con la familia. Y de paso, mi papá les manda muchos cariños, un abrazo grande del Señor. Le digo, los hermanos te están esperando. Y dice, sí, estaba de vacaciones. Dice, hoy es el último día de vacaciones, así que dice, extenderle a los hermanos un abrazo grande, una bendición del Señor para ustedes. El Señor en la reunión, ¿cuántos disfrutamos la reunión? A ver. El Señor nos habló en medio de los coros. ¿Qué les parece? ¿Sintieron la voz del Señor? Clara. Y yo iba a hablar de otra cosa. Pobres los hermanos del video que me preguntaron. Acabo de cambiar el tema del mensaje, porque tengo un sentir del Señor, no quiero perder el ambiente, el tema que el Señor nos viene tratando, de que Él nos conoce por nuestro nombre y tiene especial cuidado de tu vida, de mi vida. También aproveché al venir más temprano a poder saludar a alguno que nunca había saludado. Pude enterarme que hay algunos hermanos por primera vez. Bueno, se pudieron poner de pie para que los recibamos. Y aunque no lo he preparado del todo, me siento en familia para que juntos pensemos en este tema que les voy a compartir. Y me vino muy fuerte desde el arranque de la alabanza, del primer salmo que leímos. Y quiero invitarles a abrir este salmo otra vez, el salmo que leyó Claudio, el 136, por favor. 136,
versículo 8. Fue un salmo tremendo que él leyó. Pero me quiero quedar con el versículo 8. Ya voy a decir lo que vamos a hablar y van a decir, ya lo sé, ya lo vi. Pero quiero que repasemos juntos. ¿Qué dice el versículo 8 del Salmo 138? Juntos lo podemos leer, a ver. Jehová cumplirá su propósito en mí. Juntos otra vez, a ver. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Seguramente si pregunto quiénes tienen proyectos, planes, futuros, seguro que me van a decir algunos, y bueno, yo pretendo casarme. Un proyecto es, bueno, tener hijos. Otro proyecto puede ser tener un buen trabajo, hacer una carrera, una profesión. Y vamos formando nuestro estilo de vida, vamos alineando nuestra vida conforme a este proyecto. Y cuando leíamos esta mañana, Jehová cumplirá su propósito en mí, pensaba en esta palabrita, en la palabrita propósito. ¿Qué propósito tiene Dios para vos y para mí? ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito? Dios tiene un plan. Y quiero hablarles justamente del propósito eterno de Dios. Este es el proyecto que Dios tiene para nosotros. Quiero conocerlo. Me han hablado del Señor. Estoy empezando a venir, a congregarme. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Viví tantos años fuera del Señor, fuera de la iglesia. O al revés, estando dentro de la iglesia, no sabía para qué estaba, venía, calentaba un asiento y me acomodo, estoy un rato, vengo al desayuno, me quedo en la reunión, después me voy, trato de vivirla, la semana, pilotearla, llevarla más o menos como puedo, vuelvo otra vez la semana que viene, trato de hacer bien las cosas, quiero escuchar la palabra de Dios, amén. Estamos haciendo bien, pero por ahí hay un hueco, un vacío, que tampoco lo llenan las reuniones. Entonces me quedé pensando hoy cuando Claudio leía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir lo que prometió, lo va a cumplir. Pero yo tengo que conocer el propósito de Dios. Y quiero que veamos algunos pasajes juntos, que repasemos este tema. Lo tengo fresco porque sinceramente les confieso que este año empezamos con los discípulos a revisar otra vez el reino de Dios, el arrepentimiento, el cambio de actitud, el propósito eterno de Dios. Y miren, hermanos, yo estaba sacando cuentas. Hay algunos que me conocen desde muchos años, ahí, María Rosa, Julio, bueno, Claudio me pasaba de caño cuando jugaba al fútbol, me tenía loco,
Los conozco sus vidas, su familia, su trayectoria, tanta bendición. Y yo digo, hace 35 años que he entregado mi vida al Señor, que le sigo, y he sido instruido en la palabra del Señor, y tanto bien me ha hecho, y estamos aprendiendo y sigo haciendo correcciones en mi vida. Me doy cuenta que algunas cosas no andan bien, pero al meterme con este tema, el propósito eterno de Dios, me entusiasmé, porque hay que entusiasmarse con los planes de Dios. Muchas veces damos prioridad a nuestros planes y proyectos, y Dios allá y yo acá. Nunca dimos importancia a lo que Dios quería, o nunca conocimos el deseo de Dios. Siempre pensé en mí, en mi familia, en mis padres, en mis hijos. ¿Y en Dios? ¿Pensaste que Dios tiene un plan? ¿Para qué existimos? No solo para transcurrir algunos años. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo me siento en familia con ustedes, hermanos. Voy a tirar algunos pasajes. No lo tengo del todo armado al sermón, si se quiere decir sermón, pero todos conocemos este tema y quiero que juntos nos animemos otra vez a entusiasmarnos en los propósitos eternos de Dios. Vamos a abrir en Romanos capítulo 8. Voy a tirar 3 pasajes para que lo vayamos buscando y aquellos que están anotando puedan registrar los pasajes. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Efesios, otro pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Salmo, capítulo 8, del versículo 3 al 5. Después lo repetimos. Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27. Vamos a abrir Romanos, capítulo 8. Seguro que lo sabemos de memoria, pero vamos a enfatizar la palabra de Dios. El versículo 28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez la palabrita propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino de antemano, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por años nos hemos formado con estos pasajes, y la palabra fue entrando y haciendo cabida en nosotros. Y acá está empezando a mostrar el plan de Dios, el propósito eterno de Dios. Nació en la eternidad pasada. Por ahí nosotros no entendemos bien porque somos finitos. Sí hemos nacido un día, pero sí vamos a ser eternos. Vamos a morir, pero vamos a seguir viviendo eternamente, o en el cielo
o en el infierno, según hayamos decidido aquí en la tierra. Pero habla de que Dios, hubo un momento en la eternidad pasada que hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, le vino este deseo, este anhelo de tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Y de paso les estoy diciendo cuál es el propósito de Dios. Juntos lo podríamos decir, ¿no? Tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Efesios, vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5. Según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué tremendo este pasaje. Yo me imagino que Dios estaba en la eternidad pasada, feliz, completo, tenía al Hijo, tenía el Espíritu Santo, tenían una comunión perfecta, disfrutaban de su compañía, de su relación, hasta que hubo un momento en la eternidad. Tenemos que hablar así porque Dios es sin tiempo, no podemos fijar las fechas. Le vino un deseo a Dios, el Padre, tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, a su Hijo que estaba ahí al lado de Él. Y vamos a leer Génesis. Perdón que les haga leer rápido los pasajes, así podemos desarrollar un poquitito el tema. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Es el primer capítulo del primer libro de la Biblia, el Génesis. Tremendo capítulo que registra la creación. Y esta idea de Dios se plasmó acá en el versículo 26 y 27, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, no estaba solo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y llenad la tierra. Y sigue así el pasaje. Y acá podemos ver, o por lo menos pude ver, el deseo de Dios de formar una familia, de integrarte a vos y a mí, a su familia. En los primeros versículos del capítulo 1 de Génesis tenemos el registro de la creación, tan ordenadamente que lo hizo el Señor.
creó el sol, creó la luna. Y a algunos les gusta ver por allí documentales o les gusta la geografía. Y yo veía hace un par de semanas atrás un documental que mostraba el planeta Tierra y la Luna, el satélite nuestro, natural. Y bueno, el comentarista nos recordaba cómo era la rotación de sí misma en su eje. A ver, me corrigen los profesores. De la Tierra, en su mismo eje, está girando. Y a su vez gira también el sistema de la Vía Láctea, sistema solar, perdón. Y la Luna también acompañando a la Tierra. Y yo me sorprendía porque creo que están a 365.000 kilómetros de distancia el Sol y la Luna. ¿Quién lo puso así? El Señor. Yo me asombraba de esto tan sencillo, porque si se desacomodan un poquito, si se sale la luna y se acerca un poquito a la Tierra o se aleja de la distancia que mantiene, sería catastrófico para el ser humano. Y esto me mostraba la grandeza de Dios. Vendrían los maremotos, ¿sí? Los tsunamis. Y veo la creación, los animales, los seres vivos. Pero Él quiso hacer una criatura muy particular, el ser humano. Él, en la eternidad pasada, había ideado tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Después me puse a pensar, ¿y los ángeles que están con Dios? Fueron creados antes que el hombre. Pero en mi lectura diaria encontré un pasaje que me ayudó a aclarar un poco este tema de por qué no eligió a los ángeles y por qué nos eligió a nosotros, para que sean su familia. Y si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, rapidito. Versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. El apóstol Pedro está hablando acá. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, del tiempo que venía Jesús, nuestro Salvador, inquirieron esos profetas y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, buscando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y resalto esta última frase: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles son tremendos en gloria, en hermosura,
en poder, creados para servicio de Dios y también creados para el servicio de los santos, para nosotros. Y les tocó a los ángeles contemplar la historia de la salvación del mundo. Y por ahí no sé si logran entender el gran amor de Dios, el Padre. Entienden el amor de Dios que les tiene a ellos. Pero son criaturas. Y no entienden. O a lo mejor sí, estoy pensando en voz alta. ¿Cómo es que Dios pudo amar a los seres humanos, a nosotros, hombres débiles, imperfectos, con errores? Que estuvo dispuesto Dios el Padre a ceder a su Hijo por esta criatura infiel que somos nosotros. Que no perseveramos a veces en Dios. Caemos, les damos la espalda. Pero Dios quería formar una familia contigo y conmigo, con la raza humana. Y yo veía esto y le daba gracias a Dios. Y ustedes no se imaginan cuántas veces lo he leído, cuántas veces me lo han enseñado, pero cobró otro sabor en mí. Este es el plan de Dios original, de tenernos como sus hijos. Porque a los que antes conoció, leíamos en Efesios, te conoció antes que nacieras, me conoció. Dice que mi embrión vieron tus ojos, fui conocido en el vientre de mi madre, Dios te conoció. Vos no estás por accidente, no naciste por accidente. Sí, pero hermano, mire cómo me está yendo, mire cómo me va, de mal en peor. Pasa que tenemos que corregir el rumbo de nuestra vida. Tenemos que ser enseñados, tenemos que encontrarnos con el Señor Jesús, un encuentro personal con Él. Que si por ahí la persona que te trajo te está guiando en los caminos del Señor, puedas decirle, hermano, mirá, orá por mí, enseñame, quiero cambiar. Tantos años he vivido desordenadamente y así me ha ido. Quiero conocer el propósito de mi existencia, para qué vivo, para qué existo. Toda la vida me han maltratado. Soy el último del tacho. Nadie me quiere, todos abusan de mí. Pero Dios no fue el plan original de Dios. Quiere que vos y yo seamos sus hijos. Por eso enfatizo la canción que estuvimos, no sé, fue la segunda canción o la tercera, que Él nos llama hoy. Nos llama por nuestro nombre. Sí, pero somos millones en la raza humana. Pero Dios tiene cuidado de vos y de mí, particularmente. De estas cosas me asombraba y me impactaba el Señor en estos días. Este asunto es fundamental. No es un tema más, el propósito de Dios. Tiene que ser lo principal en nuestra vida. Y todo otro propósito se alinea al propósito de Dios. No es un tema más el propósito de Dios. Es el plan que dio sentido a nuestra existencia. Debemos abrirnos a que el Señor nos hable de su sueño, de su plan.
¿Estoy o no estoy dentro de su propósito, de su plan? Todas las cosas toman su lugar y razón de ser en función de esta verdad que comienzo a entender, comienzo a masticarla. Dios quiere tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Conocer la idea de Dios, su sentido de realización, cómo se realiza este propósito. Es una de las maneras más directas que tiene el cristiano de llegar al centro del eterno corazón de Dios. Empezamos a entender para qué estamos, para qué vivimos. Dios creó al ser humano para este propósito. Tenemos que decir que este propósito lo plasmó y lo realizó. Lo vio realizado Dios cuando Dios creó a Adán y a Eva, a su imagen, a su semejanza, con atributos morales, con responsabilidad. Asumimos la responsabilidad. Les dio autoridad sobre la creación. Les dijo, fructificad y llenad la tierra. ¿Qué idea tenía Dios? Que de los hijos de Adán y Eva salieran hijos semejantes a Adán y Eva, que Adán y Eva eran semejantes a Dios. Iguales a Dios. ¿Se imagina? Pero entró el pecado y hubo una desviación grave del propósito eterno de Dios. La palabra habla de que dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Nos volvimos inútiles para el propósito de Dios. Entró el pecado. Y ahí le dimos la espalda al Señor, entró la rebelión. No quiero que Dios gobierne sobre mi vida. Yo hago lo que se me da la gana. Y así nos fuimos alejando del Señor. Rápido digo, pero no se truncaron los planes de Dios. Esto no fue un accidente en el propósito de Dios. Tremendo, el Señor, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la eternidad pasada hablaban. Jesús, hablando en uno de los salmos, ¿a quién enviaré? Y él le decía al Padre, me preparaste cuerpo, voy yo, Padre. Queremos restaurar esta imagen perdida, caída del hombre. Y entonces vino Jesús. Vez tras vez Dios quiso acercar a la raza humana, volverla a Él. Y por eso de entre los pueblos de la tierra eligió a un pueblo para revelarse a ese pueblo, al pueblo de Israel. Para que a través de ese pueblo fuera ejemplo el pueblo de Israel a las demás naciones de la tierra, que este pueblo tenía a Dios, que le servía, que Dios le bendecía, que habían encontrado el sentido para lo cual vivían. Pero inclusive este pueblo le dio la espalda a Dios. Y vez tras vez Dios quiso reconciliar a su pueblo Israel. Y envió profetas, envió jueces en nombre de Él para que el pueblo se volviese a Dios. Envió reyes,
mostró un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Pero vez tras vez el pueblo se apartaba hasta que Dios, en el capítulo 3 de San Juan 3:16, tan conocido también para nosotros, que dice, de tal manera, ¿se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y envió a su Hijo. Lo entregó por nosotros, por nuestros errores, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y pudimos recuperar con la salvación de Cristo Jesús, por su sufrimiento, por su muerte en la cruz, por su resurrección, podemos recuperar este propósito que estuvo perdido, propósito de Dios que estuvo perdido por tantos años, por tantos siglos. Y tenemos ahora el privilegio nosotros de alinearnos a este propósito eterno de Dios, de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. El propósito de Dios entonces nació en el corazón de Dios. No fue un accidente. Él nos quiso incluir. ¿Cuántos te han rechazado en tu vida? ¿Cuántos los han odiado? No los han querido. Volvamos al Señor de todo nuestro corazón. Él quería incluir. Estamos para ser hijos de Dios. El hombre fue creado para conocer y servir a Dios como Padre, deleitándose en su amor. Hemos experimentado hoy, en medio de la alabanza, el amor del Señor. ¿Sí? ¿Lo sentiste? Él me amó, me llamó, me incluyó. Pero de este pecado de la rebelión fue necesaria la intervención del Señor cuando nos alejamos. Fue necesario el sacrificio de Cristo. No era que Dios no sabía que el ser humano no iba a caer. Dios lo sabía. No lo sorprendió a Dios la caída del ser humano. Por eso Pablo en Romanos dice, cuán insondables son tus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. No podemos entender la mente de Dios. Pero Él te amó, me amó y se jugó por nosotros. ¿Alguna vez se jugó alguien por tu vida? Él se dio hasta la muerte por vos y por mí. Tenemos que responder a este propósito divino, el propósito de Dios, de ser hijos de Dios. No te sientas menos. Por lo tanto, el discípulo de Cristo, aquellos que le seguimos comprometidamente, encontramos tanto en Cristo la salvación como el modelo para seguir en nuestra conducta y dedicación. Ahora tenemos a Cristo Jesús, tenemos las Sagradas Escrituras, pero tenemos los Evangelios, donde hablan de nuestro amado Señor.
Y cuando suben al monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfigura delante de sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, no a todos sus discípulos les reveló esto, pero a los más cercanos. Dice que de repente estaban en el monte y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. No dice la Escritura de qué hablaban, ¿no? Podemos imaginarnos seguramente. Moisés, representante de la ley mandada por medio de ángeles en el monte Sinaí, dictada en las 2 tablas de madera, sagrada para el pueblo de Israel. Moisés, hablando con Jesús en el monte. ¿Qué hablaban? Elías, representando a los profetas, la ley y los profetas, ahí hablando con Jesús. Y Pedro estaba ahí con los otros, siempre desubicado Pedro, pero estaba ahí, igual que nosotros. Señor, si quieres, preparamos 3 enramadas, 3 carpitas. Una para vos, otra para Moisés y otra para Elías. Y en medio, digamos, de la incoherencia que decía Pedro, les baja una nube que los cubrió. Y sienten una voz desde la nube. Dios el Padre hablando. Y les dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Se lo dijo a Moisés y a los profetas y a Elías. Y tenemos que oír a Jesús. Desde ese entonces miramos a Jesús, se nos van aclarando las Escrituras a medida que leemos, valoramos y aprendemos mucho del Antiguo Testamento. Se utilizan mucho los simbolismos y los ejemplos y las costumbres y los ritos que mantenían para mostrar la nueva vida que tenemos ahora en Cristo. A Él oí. Y Dios lo puso a Jesús como nuestro modelo para seguir en nuestra dedicación y en nuestra conducta. Por favor, leamos a Jesús. Él nos proveyó de todos los medios necesarios para lograr este propósito. En virtud de nuestra unión con Cristo, ahora estamos unidos a Cristo. ¿Tenés sentido de tu vida? Si te has preguntado para qué vivís, no sos un accidente. No somos un accidente, un error. Dios el Padre quiso que vos vivieras y que yo viviera. Otra vez vamos a la maravilla de poder engendrar hijos. ¿Cuántos otros hubieran podido salir y saliste vos y yo? Y Dios te eligió. No perdamos más el tiempo, no malgastemos más nuestra vida haciendo lo que nos parece. Conozcamos el plan de Dios, conozcamos el proyecto de Dios. Es tiempo de que volvamos al Señor. Depongamos un poco nuestros intereses. ¿Y los intereses del Señor? ¿Para cuándo? Me impacta un pasaje en Colosenses porque dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús.
Me impactan esos pasajes. Y después comienza a hablar de Timoteo y de Epafrodito. Ejemplos para nosotros que buscaban lo que era del Señor. Y podemos tomar de ellos ejemplo. Se ordena nuestra vida. Se ordena nuestro matrimonio cuando ponemos al Señor en el centro de nuestra vida. Proveemos ejemplo para nuestros hijos. Mirá cómo papá y mamá aman a Dios, priorizan a Dios, están comprometidos con Él. Después no les cuesta seguir a Dios, porque ven a los padres que aman a Dios, siguen sin obligación, siguen por amor al Señor. Hemos experimentado el amor del Señor, así lo seguimos, no por obligación, sino por amor. Porque hemos visto y comprobado su sacrificio por nosotros. Merecíamos haber pagado por nuestros pecados, por nuestras culpas. El ser humano es la respuesta a la voluntad de Dios de ser glorificado. El hombre nació para conocerle y adorarle. Hemos nacido para conocer al Señor y adorarle. ¿Cuánto valoro el tiempo cuando le adoramos? Algo pasa, queridos hermanos. No sé si ustedes sienten o no. A veces no lo siento. Muchas veces sí lo siento. En medio de la alabanza, de la adoración de su pueblo, Él se manifiesta. Y no hubo tanto protocolo, no hubo tanto preámbulo, sino que Dios te tocó con una frase de la canción. Tremendas letras que nos llevan a Dios para adorarle. Es un tiempo sagrado que nos separamos también, es parte importante de la reunión, no solamente la palabra, para adorar a Dios. Es importante tenerlo en tu vida privada, en lo personal, adorar a Dios. A mí me habla mucho el Señor en la adoración. No sé si te pasa. Tal es así que estoy hablando otra cosa, iba a hablar otra cosa. Es tan tremendo el Señor en medio de nosotros, en medio de su pueblo. ¿Cuánto valor? ¿Estás bien, Juanca? Se cayó la... Se van a vender más fácil los libros ahora. Están todos exhibidos ahí. Termino diciendo que Dios se complace en mostrarse a criaturas tan débiles como nosotros. Yo muchas veces me siento indigno y cometo errores. Más esta semana también cometí algunos errores y anduve solucionando problemas, pidiendo perdón a algunos. Dios nos está tratando, nos está llamando. Estamos aprendiendo, hermanos. Pero aunque sea un poquito que entendamos que el Señor nos quiere incluir en este propósito suyo, es un propósito eterno, es un proyecto de Dios, no es un proyecto humano. ¿Sí? Los gobernantes, por lo menos en Argentina, duran 4 periodos. Se termina el proyecto y comienza otro proyecto. Pero el proyecto de Dios no cambia. Se originó en la eternidad y lo va a cumplir. Él dice que quiere llevar muchos hijos a la gloria y lo va a lograr.
tenemos que entusiasmarnos con este plan de Dios. Y yo, hermano, ¿puedo entrar al plan de Dios? Sí, podés. ¿Podés? ¿Qué esperás? ¿Qué esperás? Ser parte de la familia de Dios. Pero entonces esto me lo perdí durante años. Sí, te lo perdiste. Durante años. Y muchos tienen la oportunidad de conocer al Señor en el ocaso, a lo mejor de sus vidas. No importa, llegó justo el Señor. Pero otros más jóvenes. Y podemos transitar con el Señor, porque puede ser que se transforme en un acostumbramiento, pero quita las costumbres. Toma la vida del Señor. Dice que Él ha derramado de su Espíritu Santo sobre nosotros. Y nos alineamos a este propósito de Dios. Y por favor, pregunta a tu responsable, al pastor, o a quien te esté guiando. Che, ¿cómo es este propósito? A lo mejor lo sabés porque no es nada nuevo lo que estoy. Pero hablaron del propósito de Dios. Yo quiero conocer el plan de Dios, el proyecto de Dios. No vivas más fuera de su proyecto. Y uno toma el sentido, toma sentido en nuestra vida. Y hay paz, y hay alegría, y hay felicidad. Y no tengo muchas, a lo mejor, posesiones, pero tengo a Cristo en mi corazón y me estoy reconciliando con Dios y estoy conociendo que fui conocido por Él y que Él me amó y me conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puede hablar Dios así, sin tiempo? Dios es así. Y pasaremos nosotros y vendrán las próximas generaciones y Dios seguirá mostrando y revelando su propósito de que somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. El principal anhelo de Dios por sobre todas las cosas, además de todas las virtudes que tiene, es ser Padre. ¿Estás huérfano espiritualmente? Dios quiere ser Padre. A lo mejor has vivido la soledad, te abandonó tu papá, tu mamá, te dejaron con los tíos, con los abuelos, te quisieron sacar de encima, pero por pura gracia y misericordia, hasta aquí estás. Porque Dios tiene un plan para vos y para mí. Y los que somos padres, tenemos que conocer este plan de Dios para tratar de pasar esto a nuestros hijos, que ellos entiendan también. Qué bueno desde temprana edad puedan estar nuestros hijos escuchando la palabra del Señor, estando con los hermanos. Qué importante que es la iglesia. La gente vive sin un sentido real de sus vidas afuera, en la nebulosa. Viven como han aprendido, como se les ha enseñado los padres. Pero Dios en este tiempo quiere restaurar su imagen, la imagen de Jesús en tu vida y en mi vida. Este es el propósito eterno de Dios. Tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Termino leyendo rapidito el Salmo 8 que habíamos dicho. 8, 3 al 5.
8, 3 al 5. Cuando veo, Salmo de David, uno de los salmos de David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Qué tremendo, David, viendo y contemplando la creación. Somos tan pequeños. Cuántas constelaciones y millones de estrellas hay, planetas. Encima nuestro planeta no es el más grande. Y estás vos y yo viviendo en este planeta. Y dice que Dios es tan grande que los cielos, de los cielos, de los cielos no lo pueden contener. Y Él te miró a vos, me miró a mí. Y se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Y vino a este mundo a salvarnos, a darnos un sentido de vida. Si hemos vivido hasta aquí perdidamente, el Señor quiere corregir el rumbo de nuestra vida. Quiere que sepas para qué vivís, para qué existís. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste un poco menor que los ángeles, al hombre, a nosotros. Pero nos amó el Señor. En esta mañana, queridos hermanos, sintámonos amados por el Señor, incluidos por Dios. Este es el propósito eterno de Dios. Me gusta esta palabra, eterno. Se va a cumplir en tu vida este propósito, se va a cumplir en mi vida, de que seamos hijos de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. No sé si Claudio quieres pasar, querido. Estamos delante de Él, agradecidos por su mucho amor, por su mucho perdón. ¿Qué podemos decir a esto? Cantábamos también, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Vamos a volvernos al Señor una vez más. Vamos a orar. Oramos. Señor, hemos escuchado tu palabra, tu voz. Señor, termina de aclarar tu palabra en nuestros corazones. Que podamos responder a tu llamado en esta mañana. De volvernos a ti. De entrar en tu propósito. Es un propósito eterno, un proyecto, un plan eterno. Que no va a terminar. Y Señor, ahora me doy cuenta para qué existo, para qué vivo, para qué nací, para conocerte, Señor. Y a esto me quiero dedicar, de ahora en más. Quiero caminar contigo, Señor, dejar mi pasado atrás sin ti. Quiero que se ordenen mis pasos.
mis proyectos alineados a los tuyos, al proyecto que prevalece de generación en generación a través de las edades, de los siglos, el propósito eterno de Dios de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Queremos ser iguales a Jesús. Queremos proponernos en este año caminar cerca de Jesús y pedir ayuda para que otros nos guíen, nos alienten, nos corrijan. Muchas gracias, Señor. Gracias. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que este plan sea nuestro plan. Podamos entusiasmarnos con tu plan, así cuando nos entusiasmamos con nuestros propios proyectos, podamos entusiasmarnos con tu proyecto, con tu plan, que es eterno y que nos incluye a todos los que por la fe aceptamos a Jesucristo. Muchas gracias, te adoramos, Señor. Hay gratitud en nuestro corazón. ¿Qué podemos decir a esto, Señor? Oh Dios, muchas gracias, te amamos, te bendecimos, Jesús. Toma nuestras vidas en esta mañana. Oh, que haya decisiones para Dios. Yo soy tuyo, yo soy tu hijo. Decile al Señor, yo soy tu hijo, de ahora en más. Me sujeto a ti, Señor, y a los hermanos, a la iglesia. Quiero ser guiado en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Lo que queremos gobierna lo que somos. Y si yo me lo creo esto que decía Sergio, que es tan tremendo, voy a cumplir con su propósito en nuestra vida. Así que vamos a cantar un coro, pero yo te voy a hacer una invitación muy particular. Si vos tenés necesidad de entregarte al Señor o quizás arreglar alguna cosa, pero especialmente entregarte al Señor, que mientras cantamos esto pases al frente. Lisandro va a estar ayudándote a que ores y que te entregues a Él, pero que lo hagas con fe. Dios está aquí en medio nuestro esperándote. Amén. Somos familia de Dios, nación santa. Somos linaje sacerdocio, linaje escogido, comprados a precio de sangre por Jesucristo. Siendo un cuerpo de amor por su Espíritu. Somos familia de Dios, nación santa. Somos real sacerdocio, linaje escogido, Comprados a precio de sangre por Jesucristo. siendo un cuerpo de amor por su Espíritu. Un solo Señor, Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de todos que está sobre
sacerdocio, linaje escogido, comprados a precio de sangre por Jesucristo. siendo un cuerpo de amor por su espíritu. Somos familia de Dios, nación santa. Somos real sacerdocio, linaje escogido. Comprados a precio de sangre por Jesucristo. Siendo un cuerpo de amor por su espíritu. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de todos, que está sobre todos y en nosotros. Y por nosotros. Aleluya, somos su pueblo. Aleluya, somos su cuerpo. Aleluya, somos su iglesia. Y reinaremos sobre la tierra. Aleluya, somos su pueblo. Aleluya, Somos su cuerpo. aleluya, aleluya, somos su iglesia. Y reinaremos sobre la tierra. Una vez más. Aleluya, somos su pueblo. Aleluya, Somos su cuerpo. aleluya, somos su iglesia. Y reinaremos sobre la tierra. Aleluya, nos damos un fuerte abrazo con este sentido de pertenencia que tenemos al propósito eterno de Dios. Nos encontramos el domingo que viene, 9:30 para desayunar aquí.